So, I was talking to Miguel this morning, and I said, I told him that my parents died when I was really young. So I grew up by myself, really. I did whatever I wanted to do. So nobody tells me what to do. I do whatever I want to do. And so I didn't have an identity. Once I was found by Jesus, my life changed. And I received a father. So now I do have an identity. I'm a son of God. But this goes further down, really, in reality. Because now, even before I rolled with gangsters and I did a lot of stupid stuff, I rolled with gangsters, me juntaba con porque yo me reunía con puros pandilleros y hacía muchas cosas tontas. I didn't have a cause to die for. I didn't have a cause to die for. Yo no tenía una causa para morir. Today I have a cause to die for. I will die for this thing. Today I have a cause. My life, I have an identity and I have a cause. Thank you. Eso es todo. Gracias, Erika. La historia, Miguel, no voy a predicar en inglés, así que you're gonna have to deal with Spanish. Y la historia de hoy es algo muy parecido. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 22. La historia de hoy habla de un hombre que no tenía identidad. Y la mayoría de los que estamos aquí no teníamos identidad. Habíamos crecido con papá o con mamá, o habíamos crecido sin papá, sin mamá. Pero realmente hoy nos sentamos y sabemos quién es nuestro padre y sabemos quién es nuestra madre. Hoy sabemos con seguridad a quién servimos. Lucas 22, el título de mi Biblia dice: Jesús predice la negación de Pedro. Lucas 22, 31. Y empieza así, dice: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Amén, nos podemos sentar. Vamos a ver que Marcos y Mateo tienen la versión un poquito diferente de los hechos. La versión de Marcos y Mateo habla de que se iba a herir al pastor y a las ovejas, y las ovejas se iban a dispersar. Todo esto, pero después de que el Señor hubiera resucitado, Él iba a ir delante de ellos.
Entonces, la versión de Marcos y de Mateo habla un poquito diferente. La versión de Marcos y Mateo dice que esto es un llamado, aunque era un llamado especial, también era un llamado a todo el grupo de discípulos. Lucas lo pone como un llamado especial a Pedro. Así es que esta es la historia de Pedro y cómo Jesús predice la negación de Pedro. Creo que en cada cristiano, en cada creyente, hay un Pedro. Un Pedro que necesita conocer a Jesús de una manera más cercana, de una manera más personal. Un Pedro que necesita caer, aporrearse. Un Pedro que necesita negar a Jesús para poder entender que el llamado es más grande que él mismo. Yo creo que todos hemos estado ahí, en el punto que nos tiemblan las manos, que nos tiembla nuestro cuerpo y decir, ¿cómo es posible que yo haya negado la fe? ¿Cómo es posible que yo no haya podido decir, esto es lo que yo creo? Así es. El diablo ha enseñado al mundo que el diablo no existe, o que el diablo no es tan malo, y desde muy temprana edad han enseñado esto a nuestros hijos. Qué conveniente, ¿verdad? Qué absurdo. ¿A quién le conviene más que el mundo allá afuera enseñe que el diablo no existe? Al diablo mismo, por supuesto. A él le conviene más mostrar una cara amigable y que todo el mundo esté desapercibido. Así es. Jesucristo, el príncipe de los pastores, de quien dependía y depende la salvación, murió. Y podíamos pensar que esto era el acabose de la misión. Podíamos pensar que la cruz era una tragedia. Acuérdense, ¿qué está pasando en esta parte de la Biblia? Cristo se está poniendo más serio cada vez. Y está hablando de lo que va a sufrir a manos de los judíos y a manos de los romanos. El Hijo del Hombre está a punto de ser entregado. Y pensaríamos que este es el acabose de la misión, esa tragedia. Cristo va a ser arrestado y va a ser crucificado por los romanos. Pero la cruz no es una tragedia, sino es la más grande victoria en tu vida, cristiano. La cruz no es una tragedia, es la más grande victoria de todas las victorias para el pueblo creyente. Así es. El Señor les había indicado a los discípulos que estaban llenos de miedo, que por un corto tiempo serían dispersados. Llenos de miedo, correrían como ovejas sin pastor. Pero que el Señor les prometía una cosa: volvería a traerlos al redil. Porque Cristo no simplemente va a resucitar. Cristo es nuestro líder. Cristo no solamente resucitó, Cristo volvió para ser el pastor de pastores, nuestro líder. Esa es la realidad. Lo más impresionante de esto es que los discípulos se habían desviado. No había lealtad en ellos. La Biblia lo registra claramente. Se habían dispersado, habían tenido miedo y se habían ido a esconder. Cristo, la misión del Señor va más allá que eso. Y regresa para ser su líder
a pesar que la lealtad de ellos había fallado. Y para impartirles mayor confianza, les va a decir cómo va a hacer estas cosas, dónde va a hacer estas cosas, y cómo van a ser esparcidos ellos en Jerusalén, pero Él los va a reconvenir ahí en Galilea. Un ataque extremo, seguramente. Cristo era el aliento del pueblo, la vida del pueblo. Pero la gracia de Dios fue desplegada más grandemente ahí, porque a pesar de que se dispersó el rebaño, Él volvió a juntar a su rebaño. Lucas 22:31 dice: y el Señor dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y el Señor dijo: Simón, Simón, quiero que te des cuenta que Pedro es llamado, así como Él llamó a cada uno de los creyentes, de todos los creyentes de la historia. Pedro es llamado por Jesucristo. Hermano, Cristo hace un llamado personal a cada uno de sus hijos. Ven para acá, tú eres mío, te he comprado. ¿Has escuchado la voz de Dios cuando te dice: tú eres mío? Tú eres mío, me perteneces, yo te compré, eres propiedad mía. Tú no eres de ti mismo. Tú debiste haber muerto hace mucho, mucho tiempo. Tú debiste haber muerto sin esperanza. Tú debiste haber marchado a las fauces del infierno. ¿Y qué pasó? ¿Qué salió mal con el plan del diablo? Cristo nos rescató y nos llamó así como llamó a Pedro. Lo llamó por nombre. ¡Hey, Simón! Ya no te vas a llamar Simón, ahora te vas a llamar Pedro. Y ese era el caso, pero aquí vemos al Señor Jesucristo repitiendo 2 veces su nombre: Simón, Simón. Y eso es algo, cuando una persona, en el caso de Jesucristo, enfatiza esto. La Biblia enfatiza esto de esta manera: Abraham, Abraham, sal de tu parentela. Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies. El Señor habla y repite el nombre de los suyos. Te estoy hablando. Lázaro, Lázaro, sal de ahí. Un predicador dijo que una vez, que bueno que Jesucristo había usado el nombre personal de Lázaro, había llamado a Lázaro por nombre, porque si no se hubieran levantado todos los muertos en Judea ese día. Así es, vemos que Satanás ha deseado zarandearlo, no solamente a Pedro, sino a ti también, tú que estás sentado en este lugar. Satanás ha pedido tu vida. Los creyentes tenemos 2 grandes enemigos. El enemigo número 1 somos nosotros mismos. Y el enemigo número 2 es el enemigo de nuestras almas. El reino de los cielos avanza con los hombres. Dios utiliza a los hombres para llevar su palabra, para expandir el reino de los cielos. Sabemos entonces que Satanás utiliza a los hombres para expandir su reino también. ¿Sí? Satanás había pedido zarandearnos. Los creyentes sabemos que tenemos 2 grandes enemigos. Satanás, el enemigo de la simiente de la mujer,
el acusador de los hermanos, el maligno, el tentador, había pedido el alma, había pedido la vida de Pedro. Pero Satanás no puede hacer nada sin permiso. Satanás no puede hacer nada sin permiso. Hermano, hermana, estamos seguros en las manos de Dios. Pero ahora había puesto el ojo sobre Pedro, había puesto el ojo sobre los apóstoles y los había asustado con algo que te va a asustar a ti. Hermano y hermana, escucha con atención. Satanás te va a venir a asustar y te va a decir: te voy a quitar tu vida, te voy a quitar tus bienes, Job. Pero si tú partes de la base que no son tuyos, no son tuyos. La vida no me pertenece a mí, le pertenece a Cristo. Y entiendo, hay gente joven aquí que está diciendo: espérate un momento, es mi vida, yo quiero vivir la vida. Pero esta es una advertencia que debía haber sido hecha entre más temprana edad mejor. No es tu vida, es la vida de Dios. Dios hace lo que quiere con su pueblo, Él es soberano. Si alguno lo quiere vestir como a Salomón, lo vestirá como a Salomón. Si alguno lo quiere hacer brillar como las estrellas del cielo, lo hará brillar como las estrellas del cielo. Él es soberano y su soberanía se encarga de su pueblo. Así es, hermanos. Ahora había puesto los ojos en Pedro, en los discípulos, y ha puesto los ojos en ti. Todos saben entonces lo que Mateo y Marcos declaran a todos los discípulos. Lucas lo relata de una forma, pero Mateo y Marcos lo relatan de otra. Aunque la declaración iba dirigida a todos por igual, es una advertencia muy propicia, hermanos, cuando nos encontremos con algo que nos ofende. Escucha con atención esto, por favor, es importante. La palabra te tiene que ofender. Si todo el tiempo estamos hablando de bendiciones y bendiciones y bendiciones, entonces no estás en el lugar correcto. Ayer hablaba yo con un hombre y yo le decía que él era muy afortunado. Le digo: eres muy afortunado, y la vida de él no es fácil. Es un hombre soltero que tiene problemas reales. Digamos, es un padre soltero que tiene problemas, que tiene que trabajar para proveer, que tiene que pagar, que tiene que correr, como hay gente que está aquí en este lugar. Y yo le decía: ¿sabes? Te voy a decir una cosa, te voy a decir que nadie te quite esa actitud que tienes ante el Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Y me voy a remontar a una parte en la cual todo cristiano tiene que tener esta idea. Siempre me imagino que el justo Lot se afligía y era afligido, por el pecado que lo rodeaba. Esa es la realidad de las cosas. El cristiano, hermano, es llamado a ser afligido. Entiendo, hermanos. Algunos de ustedes Dios les ha sonreído y lo glorifico y le alabo. Realmente es hermoso cuando vemos que a un ser se le dio mucho. Gloria a Dios por eso. Dios habla a través de la bonanza. Eso es hermoso, la bonanza. Sobreabundan aquellas cosas. Pero Dios grita a través del sufrimiento.
Y ¿sabes qué? Si Dios no me aflige, yo me aflijo. ¿Me escuchaste? Si Dios no me aflige, yo me aflijo. Si la situación no está para hincarse porque estamos en jauja, tenemos tanto, yo me hinco. ¿Por qué? Le temo a Dios. Necesito a Dios. Y vamos a ver a través de esta prédica, de esta enseñanza, cosas que no sabes de ti mismo. ¿Realmente te conoces a ti mismo? Pedro pensaba conocerse a sí mismo. Pedro afirmó algo y él era muy sincero al hacer esto. Así es. Nunca pasemos por alto las advertencias de los hermanos. Nunca pasemos por alto las trampas de Satanás. Pablo nos dice todo el tiempo está enseñando y está enseñando a las iglesias que nuestra lucha no es algo que se vea, no es algo que se pueda palpar. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra poderes en este mundo de tinieblas, contra huéspedes espirituales. Pablo le está diciendo al pueblo, ponte listo, porque el diablo está tramando en contra de ti todo el tiempo. Ahora, quiero decirte una cosa, y esto va para aquellos cristianos que tienen ese punto medio carismático, como que a veces piensan que de alguna manera ellos han descubierto el hilo negro. Tú no eres la oposición a Satanás. La oposición a Satanás es Jesucristo. ¿Me entendiste? Tú no eres lo que hace que Satanás no te barra, no te tome preso, no tome tu vida. Jesucristo es el que hace que Satanás no tome tu vida, que no te barre. Jesucristo es aquel que está frenando el ataque. Cristo oró por los apóstoles, pero particularmente ora por Pedro. ¿Por qué por Pedro? Pedro está a punto de tener una prueba grande. Y el problema de la prueba grande con Pedro es que esta prueba iba a ser tan feroz y su caída iba a ser tan grande que podía ir a un lugar que no pudiera regresar. Cristo sabía esto y ora por Pedro para que la fe no le falte. Satanás en sus tentaciones golpea principalmente la fe del pueblo de Dios, siendo ese un regalo que da mucha gloria a Dios y en cuyo ejercicio los creyentes obtienen paz, gozo y consuelo. También la fe es un escudo que mantiene alejado y apaga sus dardos de fuego. Es una pieza de la armadura con la que se atormenta a Satanás. Por lo tanto, hace todo lo posible aquel que envidia y guarda rencor contra el hombre para debilitar y destruir y arrebatar la fe de sus manos, de las manos del creyente. Aunque por el poder del pecado y la fuerza de la tentación puede faltar en cierto grado firmeza en el creyente, en su actuación y ejercicio de la fe es un regalo de Dios y la fe es algo que Dios ha dado a su pueblo para utilizar como una arma en contra del maligno. Pero la fe, hermano, no es algo que se pierda. La fe no se pierde. Dios ha dado fe a su pueblo. Eso es algo real. Nunca dudemos entonces de la permanencia de la fe, siendo
la fe un don irrevocable, una obra de su omnipotente poder, una gracia sólida, una simiente inmortal e incorruptible de la cual Cristo es autor y consumidor, la seguridad de las oraciones de Cristo siempre escuchadas y a su poderosa meditación, su poderosa mediación e intercesión por siempre. Cristo es el abogado del pueblo, gloria a Dios. Cristo es el abogado del pueblo. Cristo le dice a Pedro: cuando regreses, fortalece a tus hermanos. Cristo nunca dudó que Pedro iba a regresar, y no dudaba que Pedro iba a regresar, porque Cristo sostenía a Pedro. Pedro era un hombre convertido, y había sido convertido por algunos añitos, pero considerando que caería por la tentación en un pecado muy grande de negar a su Señor, y que fue acompañado de circunstancias tales que lo hicieron parecer un hombre inconverso y no regenerado. Así es, Lucas 22:33. Y le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Escuchen esta frase de parte de Pedro: Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro respondió con sinceridad, no era hipocresía. Sin embargo, había una falsa confianza en su moralidad, había una jactancia insensata. Es justamente advertido por Cristo, y poco después los apóstoles son severamente reprendidos por su poca fe en el Maestro después de la resurrección. Pedro prometió algo que no podía cumplir, y no lo podía cumplir porque había fallado a examinarse realmente quién era. Había fallado a examinarse a sí mismo. Por eso también vemos más claramente cuán inútil es aquella embriaguez de presunción humana. El Hijo de Dios le recuerda a Pedro su debilidad. Pedro se equivoca en dos aspectos. Primero, se comprometió precipitadamente. No confió en la promesa del Señor. Y segundo lugar, cerrando los ojos ante su propia debilidad, mostró orgullo. Hermanos, los años han pasado y cada día estamos más cansados. Y lo que debería suceder con el pueblo de Dios, lo que debería estar sucediendo contigo, es que tú vas menguando, ¿verdad? Tú estás más cansado. Ya no tengo 25 años, le dije a Alexis hoy. Ya no puedo hacer las cosas que yo hacía antes. Y lo que debe suceder con un creyente es que tú debes estar menguando y Cristo debe estar creciendo en ti. Esa debe ser la vida de un creyente. Tú debes ser débil y Dios debe ser fuerte. Así debe ser. Pero eso no sucede con cada hombre. Cada hombre debe recordar su propia debilidad y puede entonces recurrir al poder del Espíritu de Dios. Sí, cuando tú eres débil, Cristo es fuerte.
Cuando tú eres débil, puedes llamar a Dios para que Dios te levante, para que Dios te dé tus fuerzas. De otra manera, todavía estás muy fuerte. Todavía hay mucho yo, mucho ego en ti. Sí, hermanos, es maravilloso, es asombroso, mejor dicho, que los otros discípulos, después de haber escuchado la reprensión hacia Pedro, hicieron lo mismo. Ellos pensaron y llegaron a la misma conclusión, que ellos no negarían a Jesucristo. A mí me parece sorprendente esto, que el enemigo utilice los mismos medios por los cuales él cayó. Es asombroso. Isaías 14:13. Tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. ¿Escuchaste esa declaración? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué cuando te subes a un avión tiene que haber en el baño, tiene que haber 20 mensajes de que no estés fregando ahí al detector de humos? ¿Por qué no te lo tienen que decir una sola vez? Todo pudo haber sido dicho con una sola palabra. Yeka me contaba hoy una historia y a mí me impactó lo que me estaba contando. Tal vez era un chiste, pero él decía que en un camión o en un lugar público había un signo de un lugar reservado para una mujer que estaba embarazada. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? El problema es que esta persona estaba sentada en este lugar, estaba ocupando este lugar, cuando se dirigía a abortar a su bebé y matar a su propio hijo. Este lugar había sido creado para que esta persona ocupara, porque estaba embarazada, pero ella iba a matar a su propio hijo. Hermanos, esos somos los humanos. ¿Por qué hubo una vez un predicador que dijo: quiero hablar de la humildad, pero voy a hablar de la humildad en otra ocasión cuando haya más gente. ¿Te das cuenta que todavía hay mucho ego en ti? Todavía hay mucho todavía hay mucho vida en ti. Tienes que morir. Entre más rápido entregues tu vida a Cristo, más rápido vas a vivir. Sí, hermanos, delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída, la altivez de espíritu. Quiero que pienses en esto. ¿Alguna vez has visto una película o te ha tocado ir a un lugar donde hay una corte? Y vamos a pensar que tú estás sentado ahí en el banquillo de los acusados. Frente tienes al juez. Está el jurado. Van a deliberar sobre tu caso. Van a llegar a tomar una decisión. Pero del otro lado tienes al fiscal. Y el fiscal trae acusaciones en contra tuya. El fiscal es la palabra de Dios. Hoy estás acusado y hoy estás en la corte. Y la corte y el fiscal va a traer acusaciones en contra tuya. La palabra va a traer acusaciones en contra. Así es
¿Cuál es tu excusa entonces? Por la cual no lees las Escrituras. Porque la Escritura dice, a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Cristo. La Escritura dice que este libro no vas a apartar de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, y que el libro te hará, leer el libro, te hará prosperar. La Escritura dice, en la ley del Señor está su deleite, y en la ley medita de día y de noche. Esa es la acusación. Tú estás sentado allí. Esa es la acusación contra ti. Estoy hablando del corazón, hermano. Estoy hablando de algo. ¿Por qué? Pedro fue muy rápido al contestar. Y tú eres muy rápido al contestar y decir, sí, gloria a Dios, yo también soy uno de estos cristianos. ¿Realmente eres un cristiano? Porque aquí tengo una acusación contra ti. El Señor tenía una acusación contra Pedro. Había algo en el corazón de Pedro que no estaba bien todavía. Había una acusación. Así es. Siempre se preguntan los cristianos, en todas las mesas que nos sentamos, siempre decimos, oye, ¿por qué no cae fulano? ¿Por qué no cae sotano? ¿Por qué este se mantiene firme? Vienen las tormentas y es como aquel que puso su casa sobre la roca, los sacuden, vienen todo. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta está en la Biblia. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Ahí está tu respuesta. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. El mandamiento, la palabra, es lámpara a mis pies. Así es. O tu vida de oración. Estoy hablando de orgullo, hermanos, no equivoquen, El orgullo es algo que tú das por hecho. Es algo que tú das que yo soy, yo puedo, yo hago. La Biblia nos exhorta a siempre estar gozosos, a orar sin cesar, a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Así es, orar siempre. Cristo más dice, velad en todo tiempo, orando, para que tengáis fuerzas para escapar de todas estas cosas que están por suceder, y podáis, digo con esto es lo más fuerte, y podáis estar en pie en frente del Hijo del Hombre. ¿Te das cuenta de lo que estoy hablando? Es algo del corazón, hermano. Identifícate con este grupo, porque a lo mejor tú me vas a decir, ¿sabes qué? Yo, nada de lo que estás acá, yo no hago nada de eso. Digamos, yo estoy como Pedro, yo declaro una cosa, pero realmente todavía no estoy lista para vivir lo que estoy diciendo. Entiendo, hay gente joven acá. Hay gente que saca sus propias conclusiones. Pero algunos de ustedes tienen alguna madre que está pidiendo por ti, que está hincada, que está pidiendo, Señor, vierte tu luz sobre este individuo. Así es. Vuestra jactancia no es buena. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabes que un poquito de levadura leuda toda la masa? Sí, hermanos. O en la iglesia. He aprendido, yo aprendí cosas
de hombres que caminaron delante de mí, que realmente admiro la obra de las manos del Señor Jesucristo en sus vidas. Y creo que el respeto es algo que se tiene que ganar. Respeto, yo no creo en que un hombre pueda comprar respeto. Es algo que se tiene que ganar. Pero también creo que el respeto es algo que el Espíritu Santo va a poner en los corazones. Y al decir esto, estoy diciendo que el Espíritu Santo está obrando en un ser y puede ver bien. No malinterpretes esto. Por ejemplo, a veces vemos en la iglesia o en las iglesias que hay muy poco respeto hacia los líderes. Pero la palabra dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Cristo dijo las más grandes declaraciones a un pequeño puñado de gente. Así es. Quiero recordarte una cosa, cristiano, que el pacto que tú tienes no lo tienes con tu pastor, lo tienes con Cristo. Pero se espera que tú respetes los pactos que has hecho con Dios. Dios espera que tú respetes esos pactos que has hecho con Dios. Pedro, el diablo ha pedido zarandearte, pero yo he rogado por ti. Amigo, amiga, cristiano, el diablo ha pedido zarandearte y Cristo se ha opuesto. Y Cristo ha traído la palabra de Dios para que sea esa lámpara en tu camino. Cristo te ha dado ese compendio. ¿Te das cuenta? Ayer platicando con esta persona, el cual le decía: tú eres muy afortunado, aunque seas un ser muy esforzado y aunque estés triste en ciertas ocasiones. ¿Te das cuenta que la palabra de Dios te hace responsable? Eso es terrible lo que acabo de decir. Y yo le daba a él un ejemplo. Imagínate que juntas comida y juntas carne asada y te vas con toda esa comida a un lugar, a una penitenciaría, por ejemplo, y los presos dicen: wow, ya llegó el hermano José con toda esa comida y toda esa bebida, y lo único que tenemos que hacer para comernos toda esa comida y bebernos toda esa bebida es escuchar por 45 minutos lo que tiene que decir, y después se va. ¿Sabes qué está pasando? Está pasando algo terrible en tu vida y tal vez tú no te das cuenta. Está pasando que Dios te está atrayendo hacia Él mismo, y tú, en tus grandes ideas, vas a pensar que puedes rechazar la palabra de Dios sin que haya ninguna consecuencia. Pero el día ante el trono blanco, cuando los libros sean abiertos y tu nombre no se halla ahí en el libro de la vida, y te muestren que tal día fulano de tal te acercó la palabra de Dios y tú pensaste que era una broma. ¿Te das cuenta de lo que está pasando?
¿Te das cuenta de la realidad? ¿Te das cuenta de la seriedad de lo que está sucediendo? ¿Del problema que tienes en tus manos, pequeño hombrecito? ¿Que darás cuenta de lo que tienes? Y tú piensas que es un juego. Todo el tiempo piensan que es un juego. Todo el tiempo piensan que es un juego de canicas en el cual unos pierden y otros ganan, pero nadie muere. Esto es la realidad. Esto es serio. Aún estar sentado en un lugar tan pequeño como esto tiene consecuencias. Entiendo. Cristo es el Señor y Él es soberano sobre todas las cosas. Así es. Que no te pase como aquel que dice: yo todo lo sé. Alguno que piensa saber algo, no lo sabe aún como lo debe saber. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio al fin de llegar a ser sabio. Hay un proverbio que me gusta mucho, Proverbios 25:14. Como las nubes y el viento sin lluvia es el hombre que se jacta falsamente de sus dones. Así es. No podemos ser como Pedro, decir algo y no estar listo para cumplirlo. O peor de todo, culpar a Dios, que nadie diga que es por Dios tentado, más bien es seducido por su propia pasión, por su propia concupiscencia. Así es. Hay que respetar a los padres, que es el segundo mandamiento que viene con promesa. Es el único que tiene promesa. Respetar a tus padres. Es algo bíblico. Es algo bíblico. ¿Crees tú que Dios te va a bendecir cuando no respetas a tus padres? Digamos, ¿tú crees que Dios va a romper su palabra y va a decir: bueno, esta la vamos a pasar por alto porque... No, la palabra de Dios se va a cumplir. Se va a cumplir por encima de tu pequeña cabecita y por encima de todas las cosas de este mundo. La palabra de Dios va a cumplirse. Así es. No te jactes en el día de mañana, porque no sabes qué va a traer el día. O la incertidumbre como lo pone la incertidumbre de la vida, como lo pone el hermano Santiago, que dice: mañana iremos a tal ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocio, tenemos ganancia, pero sin embargo no sabes qué va a pasar con tu vida. Y él dice: somos un vapor que aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Más bien deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Aquel que sabe de lo bueno y no lo hace, entonces le cuenta como pecado. ¿O qué diríamos de aquel Pedro que dijera: yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto? Como he escuchado a muchos de ustedes: yo voy a hacer esto, yo voy a iniciar esto. Eclesiastés 2:11. A mi hermano Alexis le gusta mucho, no sé dónde está él. Fíjate lo que dice este hombre: consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado. Y he aquí
todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Eclesiastés 5:10: el que ama el dinero no se va a saciar con el dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es orgullo, vanidad. El predicador lo pone de esta forma: que había un hombre que no tenía hermano, no tenía descendencia, y dice, no había fin a todo su trabajo. En verdad sus ojos no se saciaban de riquezas, y nunca se preguntó, ¿para quién trabajo yo y privo mi vida? Vean cómo termina esta parte. También eso es orgullo y tarea penosa. O como aquel que dijo, voy a engrandar mis graneros. Y le dijo, alma mía, has trabajado por muchos años, ahora es tiempo de descansar. ¿Será eso? Les decía hace un momento cuando comencé que esta es una causa por la cual vale la pena morir. Esta es una causa creyente por la cual vale la pena morir. Porque muchos han morido por muchas causas. Por muchas causas. Muchos han llegado allá arriba de la montaña y se han encontrado con que no hay nadie. Porque no hay nada, porque todo ese conocimiento que te leíste y te chupaste y te lo inyectaste en las venas no te sirvió de nada. Pero esta causa va más allá de toda imaginación. Esta causa va más allá de todo poder humano. Esta es una causa realmente sobrenatural. Vale la pena morir por el Evangelio. Te voy a pedir un favor. No digas amén si no estás dispuesto. Realmente, mejor como Pedro decir, ¿sabes qué, Pedro? No, espérate, Pedro. Tú vas a correr a la primera, carnal. Hermano Paul Washer dijo que después del primer catorrazo ya nada es igual. Eso es cierto. Después del primer golpe te desorientas, no sabes qué está pasando, puedes entrar en pánico. Digamos, estoy hablando del Evangelio, del cual vale la pena morir. Entiendo. Todos queremos probar nuestras armas. Y tal vez nuestras armas deberían ser probadas en lo secreto, prevaleciendo con Dios, prevaleciendo con el ángel de Jehová, rogándole, pidiendo que te bendiga. No te voy a dejar ir si no me bendices. Yo se los he dicho anteriormente. Señor, quiebra esta cosa que traigo puesta, mata esta cosa que traigo puesta. Y hay días que me alegro, digo, wow, realmente Dios está a punto de hacer su obra. A lo mejor el Señor me ha escuchado. Dios está matándome lentamente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es una cosa para alegrarse, hermano, hermana. Porque ahora, ¿sabes qué? Cristo realmente puede brillar en ti. ¿Te sentiste identificado con la prédica? ¿O pensaste que no, se la inventó el hermano Jorge? ¿Realmente sentiste identificado cuando decían, no, esas cosas que este hombre ha dicho, realmente son unas cosas por las cuales yo vivo? Tú serás tu propio juez entonces. Así es. Así como una sombra anda el hombre, ciertamente en vano se afana, acumula riquezas y no sabe quién las recogerá.
Pedro sufrió esta transformación que todos los creyentes necesitamos pasar. Pedro fue humillado, Pedro fue, ahora sí, que tirado al piso, Pedro negó a su maestro, Pedro se equivocó, Pedro tuvo que venir Dios y levantarlo. Cierto. Pero Pedro nunca volvió a ser la misma persona. Sabemos el final de la historia. Las mujeres fueron a la tumba y ya no encontraron, realmente ya no encontraron al Señor Jesucristo. Ellos estaban pensando cómo vamos a mover la piedra. Y entraron ahí y vieron a un hombre de luz. Vieron a un ángel. Y el ángel les dijo, vieron a un hombre de luz y el ángel les dijo, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Y él dijo, id, decid a sus discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis tal como os dijo. ¿Te das cuenta del recadito que le dejaron al ángel? Le dijeron, cuando vengan a preguntar, les dicen que Cristo ya se adelantó, exactamente como estaba escrito y como salió de su boca, se fue a Galilea donde los va a encontrar. Le dicen a todos, pero especialmente a Pedro. A Pedro. Ustedes saben lo que pasó después. El Señor se reunió con sus discípulos. Fueron reprendidos por no creer. Pero Pedro creyó y comenzó esta carrera que todo cristiano comienza. Ahí, ese día de Pentecostés, predicando a tanta gente, y una de las prédicas más poderosas, y no digo por palabras, sino por el poder de Dios, en que 3,000 personas, 3,000 pecadores se salvaron. Vamos a ponernos de pie para terminar esta tarde. Vamos a ir todos al Salmo 119:9.